Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Inmortal, capítulo 21, el top 24. El emperador Xia, Lu Dongbin y el resto de los 9 Pure Yang True Immortals estaban observando a los dos competidores dentro de la gran formación de sellos. Al escuchar su diálogo, los 9 no pudieron evitar reírse. Este Suxiang no tiene miedo debido a su ignorancia. Lu Dongbin sacudió la cabeza y suspiró. De hecho, todos los que han estado mirando este conclave ya tienen una idea aproximada de quiénes son los individuos más poderosos de los 96. Por el contrario, los 96 en realidad no son claros acerca de cuán poderosos son muchos de ellos. En efecto, Suxiang solo había sido advertido por un celestial patriarca inmortal de la secta Red Lotus de que Jinin era uno de los más difíciles de lidiar con los concursantes en este conclave y que tenía que luchar con todo el poder y no ser un poco confiado. Pero Suxiang mismo nunca había luchado contra Nin. ¿Cómo podía entender lo poderoso que era Nin? Los espectadores en el exterior habían visto todas las batallas dentro del diagrama. Los propios adeptos de Ban Xiang, sin embargo, eran ignorantes a pesar de haber estado realmente dentro del diagrama mismo. Incluso Nin mismo había luchado contra 10 miembros de los otros 95. La primera ronda de duelos no importa mucho. El emperador Xia asintió. El propósito de esta primera ronda es separar a los expertos más poderosos. Realmente no estoy haciendo que los más poderosos peleen entre sí. Jinin es mucho más poderoso que Suxiang. Amigo aprendiz de hermano, es mejor que te apresures y prepares esos tesoros mágicos de rango inmortal. Los 48 de los ganadores van a necesitar uno. Soberano Ao soltó una carcajada. Derecha, ¿son los 48 tesoros mágicos de rango inmortal que van a ser de grado bajo o de grado medio? Bajo grado, por supuesto. El emperador Xia se echó a reír. Lo sabía. El soberano Ao asintió también. ¿No te avergüenzas de sacar tesoros mágicos de grado inferior? Los inmortales tesoros mágicos que llevo conmigo y que entrego por un capricho son al menos de alto grado. Lu Dongbin miró de soslayo al emperador Xia, que al instante se sentía resignado. Tengo muchos subordinados bajo mi mando, y también necesito mantener el control sobre todo un mundo importante. No es fácil, ¿sabes? No puedo simplemente lanzar al azar tesoros mágicos de rango inmortal como tú, Lu Dongbin. Usted es libre de hacer lo que quiera. Nin explotó con toda su potencia. Sus 6 espadas inmortales simultáneamente cortaron hacia abajo hacia Suxiang de la Radlores Sack como una serie de catástrofes, dándole ninguna oportunidad de luchar en absoluto. Confieso la derrota, gritó Suxiang en voz alta. Luego le dio a Nin una mirada dura, como si memorizara la apariencia de Nin. Esta derrota había sido simplemente demasiado desastrosa. Nin volvió rápidamente a la normalidad, luego abandonó perezosamente la gran formación de sellos y regresó al lado del rey Yan dentro del palacio, moviéndose para estar junto con su primo y Yu Wei. Pronto, las 48 batallas llegaron a su fin. Las batallas en esta primera ronda fueron bastante sencillas. Después de todo, el emperador Xia había organizado un fuerte competidor para luchar contra un competidor débil en cada duelo, con el objetivo de seleccionar a los competidores más fuertes. Los 48 de ustedes han ganado un duelo en la primera ronda. Cada uno de ustedes recibirá un tesoro mágico de rango inmortal. Ahora, los daré a ustedes. El gran emperador Xia, sentado en lo alto de ellos en su trono, agitó su mano. Al instante, los tesoros mágicos que emanaban ondas masivas de poder salieron volando. Había cuerdas, espadas volantes, relojes, piedras de molino, agujas, lanzaderas, espigas, martillos de guerra, sellos magníficos, longstaffs, cintas de seda, flibisks. Los 48 tesoros mágicos de rango inmortal volaron hacia los 48 ganadores. Era una espada de rango inmortal que volaba hacia Nin. La espada Qi girando alrededor de la espada inmortal se transformó en la apariencia de un anciano que miraba hacia Nin con curiosidad. Esto es, Nin estiró su mano, atrapando la espada inmortal y enviando sus sentidos a ella brevemente. Era alguien que había visto la lámpara Zorzelka Fire y la espada Touzanbul. Después de todo, Nin tenía la sensación de que esto era comparable a las ondulaciones emitidas por la lámpara Azure Fire. Debería ser un elemento de grado inferior inmortal. Nin meditó en secreto para sí mismo, pero sigue siendo una espada voladora, muy adecuada para los ataques. ¿El gran emperador Xia vio que yo soy una espada inmortal y así otorgó una espada inmortal sobre mí?
probablemente vale alrededor de 1,75 millones de kilos de esencia elemental licuada. Había esperado que este tesoro mágico de rango inmortal fuera de bajo grado. Después de todo, los 12 primeros recibirían 5 millones de kilogramos de esencia elemental licuada. Era razonable que los 48 superiores fueran otorgados con un tesoro mágico de grado inferior clasificado por los inmortales. Gracias, Majestad Imperial. Nin y el resto de los 48 se retorcieron mientras sus voces resonaban al unísono. Algunos de ellos tenían una expresión de incontenible excitación en sus rostros. ¿Inmortal de bajo grado? No todos los adeptos de Ban Xian fueron tan afortunados como Jinin. Muchos inmortales sueltos no poseían tesoros mágicos de rango inmortal, para ellos poseer uno ya era bastante increíble. Vos. El emperador Xia sonrió y asintió con la cabeza. Instantáneamente, las gotas de lluvia de color arco iris aparecieron por encima de Nin y las otras. A medida que aterrizaban sobre los cuerpos del Nin y los otros, Nin podía sentir su poder divino y su ki elemental ser rápidamente restaurado. Los heridos también fueron curados rápidamente. Aunque la mayoría de ellos tenían píldoras espirituales que podrían haber logrado esto, Nin y los demás no pudieron evitar sentirse emocionados de que el emperador Xia los hubiera sanado personalmente. Surgir. Todos ustedes pueden regresar y descansar un poco. Prepárate para la próxima competición, dijo el emperador Xia. Nin y los demás regresaron a sus respectivos lugares. Nin y el taoísmo descuidado regresaron al lado del rey Yan. Pronto, el emperador Xia ordenó que comenzara la segunda ronda de duelos. La segunda ronda de duelos comenzará ahora, dijo el emperador Xia con calma. En la primera batalla, Xian Tianxiao del clan Xian Tian se enfrentará a Qin Water Gan del clan Qin Water. 1. Xian Tianxiao, él era el último competidor restante del clan Xian Tian dentro de este conclave. Qin Water Gan, de la misma manera, era el discípulo final que el clan Qin Water tenía dentro de este conclave. Ambos clanes antiguos esperaban que sus propios discípulos ganaran. Sin embargo, la victoria fue determinada después de unos pocos intercambios en este duelo. Xian Tianxiao, con clara superioridad, derrotó a Qin Water Gan. Xian Tianxiao es muy poderoso. El taoísmo Slapi observó la batalla fuera del palacio y habló en alabanza. Sí. Nin asintió con la cabeza. Su Dao es el gran Dao del sabre. El Dao del sabre es un Dao grande que es comparable al Dao de la espada y es aún más dominante y dominante. Xian Tianxiao mismo es una figura heroica y sencilla, y sus artes del sable son como él, es un enemigo formidable. De hecho, puede ser descrito como un enemigo formidable, comentó el taoísmo Slapi. La segunda batalla será entre el adepto no afiliado Blackstone y el adepto Danzu de los mares del este, proclamó el emperador Xia. Al oír esto, el adepto Danzu, tan hermoso como una hada del Palacio de la Luna, no pudo evitar fruncir el ceño. Aún así, ella todavía entraba en la gran formación de sellos fuera del palacio principal. En cuanto al adepto Blackstone, apareció como siempre lo hacía, descalzo, calvo y negro de tono. Se apoyó en un bastón nudoso mientras avanzaba con una sonrisa tranquila. ¿El emperador Xia enfrentó al adepto Danzu contra el adepto Blackstone? Basándonos en lo que vimos en la primera ronda, el emperador Xia suele enfrentarse a un luchador fuerte contra un luchador débil, para asegurarse de que los luchadores fuertes no se enfrenten demasiado pronto. Nin sacudió la cabeza. Parece que en los ojos del emperador Xia, el poder del adepto Danzu debería estar en el fondo 24 de estos 48. Derecha. Aunque el adepto Danzu es muy famoso, todavía no es un refinador de cuerpos Fiend-God, el taoísmo Slapi estuvo de acuerdo. Cuando Rifaines que luchan contra Fiend-God Body Refiners, están generalmente en una desventaja significativa, especialmente viendo cómo todos los competidores en este conclave son genios supremos. Las debilidades de refinadores Ki se hacen aún más evidente. Nin asintió con la cabeza. Eso era cierto. Y esto fue antes de la tribulación, sobre un refinador del cuerpo Fiend-God convirtiéndose en un dios empirio, su poder estaría inmediatamente al mismo nivel que un puro Yang verdadero inmortal. A partir de esto, se podría decir como una importante ventaja Fiend-God Body Refiners hacia las últimas etapas. La batalla entre Adepto Blackstone y Adepto Danzu fue una batalla muy extraña. El Adepto Blackstone solo tuvo que usar su formación de personal Fuxi para hacer que el Adepto Danzu fuera completamente incapaz de pelear. Al final, tuvo que admitir la derrota. De principio a fin, el adepto Blackstone no se había visto obligado a luchar en combate cuerpo a cuerpo una sola vez. ¡Qué terrible adepto Blackstone!
Esto provocó que Xiamang Xisan, Jinin, el adepto Ninediats, Kang Wu-Hyu y los otros genios memorizaran lo que acababa de suceder. Una competencia tras otra. Aparecieron varias figuras que provocaron que Nin se alarmara secretamente. Había algunos con los que no estaba muy familiarizado, como los de Adapto Goldcrow, Adapto Primalback o Adapto Unicosmo. En realidad, todo el mundo en los 24 primeros era bastante espantosamente fuerte. La batalla número 24. El Adapt Saberslave no afiliado luchará contra Adapt Bluffin del clan Haven Piercing. Esta fue la batalla final de la segunda ronda. Adapto Bluffin era una figura bastante deslumbrante, su berserkness y su sed de sangre habían hecho que todo el mundo lo observara fijar firmemente en su mente. Pero, en realidad fue derrotado miserablemente. Solo 2 golpes de sable. El primer golpe hizo que Adapt Bluffin fuera golpeado volando hacia atrás, pero tenía suficiente poder para querer volver y tratar de luchar de nuevo. El segundo golpe, sin embargo, cortó su cuerpo por completo a la mitad. El adepto de sangre de la bifurcación apresuradamente gritó en voz alta: admito la derrota. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Jinin, el daoísta Slappy, Xiamang Xisan, el adepto Blackstone, el adepto Nandas, y los demás estaban tremendamente sorprendidos. Una mirada seria apareció en sus ojos. Un enemigo formidable. Sin lugar a dudas, un enemigo formidable. Nadie se atrevía a decir que estaban seguros de ser capaces de derrotar a este misterioso Adept Saberslave. El adepto Saberslave era un hombre de túnica negra que llevaba un salvavidas. Estaba fría y no dijo nada. Cuando se quedó allí en silencio, fue fácil pasar por alto, pero al actuar contra el adepto sangreguido, reveló su ferocidad. Este cultivador errante debe ser el discípulo de un buen amigo mío. Anteriormente, no causó ningún revuelo en absoluto, y pensé que simplemente tenía el mismo título daoísta. Pero esos 2 golpes de sable, y su condición de cultivador errante, no debería haber ninguna duda al respecto. Los ojos de Lu Dongbin se iluminaron y él se rió al elogiar: este buen amigo mío mencionó una vez a su discípulo. Él dijo que su discípulo había tomado el título daoísta, Saberslave, y había jurado que él ofrecería todo el tenía al Dao del saber, él iba a infundir todo lo que tenía en el Dao del sabre, y que estaba dispuesto a ser un esclavo del Dao del sabre. Oh. Intrigante. Los ojos de Truelord Chiji se iluminaron. East Flaubert, ¿quién es tu amigo? Yuemem, buen tiempo que tenemos hoy. Lu Dongbin de repente giró su cabeza para mirar fijamente en el vacío de los cielos. Truelord Chiji se quedó sin palabras. El emperador Xia y los demás no pudieron evitar sonreír. Sin embargo, podían decir que Lu Dongbin claramente no quería nombrar a su amigo. Lo más probable es que este amigo de Lu Dongbin perteneciera muy probablemente a una alianza que era enemiga de uno de los Daofaters que apoyaba a Lu Dongbin. Lu Dongbin hizo amigos a través de los 3 reinos, incluso se atrevió a hacer amistad con algunos enemigos y algunos demonios viles. Hay unos cuantos solitarios vagabundos esta vez, dijo el emperador Xia. Este adepto de sabers es uno de ellos. Hay algunas figuras verdaderamente poderosas entre este grupo, algunos provienen probablemente de otros mundos. Sin importar de dónde provengan, sin embargo, ya que han participado en este cónclave, naturalmente los trataré a todos por igual. Sin embargo, para este Saberslave de repente explotar con tal poder me causa un poco de dolor de cabeza. El emperador se negó con la cabeza. Sobre la base de mi anterior comprensión de sus niveles de poder, en la tercera ronda, ya había hecho planes para quién lucharía contra quién, pero para este Saberslave explotar con tal poder en la batalla final de la segunda ronda lo hace para que yo no sé qué hacer. Tengo una recomendación, dijo Lu Dongbin repentinamente. Oh, los demás miraron todos. Este Saberslave debe ser el experto más poderoso del Dao del sabre de estos 24 restantes. En cuanto a ese Dao compañero de la niña me gusta, que Jinin, él es el experto más poderoso del Dao de la espada. Uno es una espada inmortal mientras que el otro es un diablo sabre, tener los 2 de la lucha entre sí será, sin duda, bastante interesante. 2. El emperador Xia, al oír esto, soltó una carcajada. Cada uno de los 24 son formidables. No importa a quién puse Adept Saberslave en contra, todavía me causará un dolor de cabeza. Ya que has hablado, Lu Dongbin, entonces vamos a tener esta lucha Jinin contra este Saberslave. 1. Xiantian Xiao es un nombre interesante. Xiantian significa frente a los cielos, mientras Xiao significa reír, ¿su nombre significa así riéndose hacia los cielos? 2. En chino, la espada, Jian, se refiere a palos largos delgados de doble filo que se usan para cortar y perforar. El sable, Dao,
Puede referirse a dagas, duandao, sable corto, o a, normalmente, armas de un solo filo para cortar y cortar, como palos de la espalda barra diagonal broadswords y cleavers. La espada se ve como el arma del caballero debido a sus posturas más elegantes y elegantes, mientras que el sable es visto como la espada de un bruto barra diagonal guerrero debido a sus violentos golpes de hacking que son muy adecuados para el campo de batalla. Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 22, Hinin y Saberslave Hinin, Yu Wei, el taoísta Slappy y Yuchi Siyo estaban susurrando en voz baja entre ellos, discutiendo cada uno de los otros 24 competidores. El adepto Wepa siempre defiende pasivamente, reaccionando a lo que el enemigo le arroje, pero terminó ganando, igual que eso. Yuchi Siyo suspiró. Tengo la sensación de que todavía no ha demostrado todo su poder. Adepto Nandas, su cuerpo es como un tesoro mágico. Los enemigos no pueden hacerle nada. El adicto Goldcrow es extraño y salvaje. Ese adepto Sabers también es aterrador. Hinin, el emperador Xian no va a arreglar para luchar contra el taoísta Slappy, ¿verdad? El emperador Xian no lo haría, a menos que el hermano mayor de aprendiz y yo llegáramos a los 3 primeros. Continuaron charlando entre ellos. Ningún experto restante era fácil de combatir, después de todo, todos los 24 fueron favorecidos por el emperador Xia. Aunque parecía que Hinin, Adepto Nandas, Adepto Blackstone, Xiamang Xisan y los otros eran los más destacados, los otros no eran mucho más débiles. Tal vez estaban escondiendo técnicas supremas, o tal vez podrían hacer un avance repentino. En un momento como este, cualquier cosa podría suceder. Los 24 de ustedes. El emperador Xia repentinamente habló. Todo el vestíbulo principal del Scarlet Palace se quedó en silencio. Todos escucharon atentamente. Cuanto más cerca estaban de la final, más cautelosos estaban los celestes inmortales presentes. Después de todo, un discípulo del gran emperador Xuanbu había aparecido en este cónclave, y uno de los 3 finales definitivamente se convertiría en el discípulo de Darth Crimson Ride. En la tercera ronda de duelos, los 12 ganadores recibirán cada uno 5 millones de kilogramos como recompensa, dijo el emperador Xia con calma. Espero que todos ustedes utilicen todo su poder. No dejes que todo sea por nada. Nin y el resto de los 24 mantuvieron sus respiraciones mientras esperaban ansiosamente. En la primera batalla de la tercera ronda, Hinin, del Colegio Negro Blanco, luchará contra el Adept Saberslave no afiliado, dijo el emperador Xia. Vos. 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 Incontables miradas se volvieron hacia Hinin y Adept Saberslave. Las caras de Yuchi y Yu Wei cambiaron. Ambos miraban hacia Nin también. Para ambos, Hinin era la persona más importante en su mundo. Aunque tenían mucha fe en él. El desempeño anterior de Adept Saberslave había sido simplemente demasiado impactante. Además, tenían la sensación de que no habían visto toda la extensión de su poder. Nin y Adepto Saberslave ambos comenzaron a caminar hacia la gran formación de sellos fuera del palacio. ¿Son los dos? Los delegados de las 3.600 comandancias y 4 mares que observaban desde la plaza de la Ciudadela Imperial estaban completamente concentrados. Durante el último año, se habían estado relajando, charlando, comiendo y bebiendo, pero estas eran las batallas finales entre los 96. Esto iba a ser el espectáculo más deslumbrante en todo este cónclave. Esto era especialmente cierto ahora que solo quedaban 24. Cada uno de ellos era incomparablemente increíble, genios supremos. Además, este cónclave en sí era mucho más deslumbrante que los anteriores. Los 24 superiores eran cada uno capaz de ser clasificado en los 3 superiores de conclaves ordinarios. El taoísta Slappy, Saberslave, Adepto Goldcrow, Adepto Nandas, y la mayoría de los otros originalmente no había planeado venir. Fue solo porque su subconsciente los llamó a venir que tantos monstruos sin igual se habían reunido en este lugar. Este Adept Saberslave, cuando luchaba contra el Adepto Bluffing antes, lo cortaba tan fácilmente como cortar verduras. Es aterradoramente fuerte. Hinin era también una de las figuras más deslumbrantes en el mundo del diagrama Brickmon de las montañas y ríos. Él es tremendamente fuerte también. Para que estos dos luchen, realmente va a ser difícil decir quién ganará. Todos los presentes no pudieron contener la respiración. En cuanto a los discípulos ya los inmortales sueltos del Colegio Negro Blanco, que se habían disparado en fama durante este conclave, todos estaban extremadamente nerviosos. Esto era porque la persona que iba a entrar en la batalla era Hinin, de su propia escuela. Maestro. Litolin observó sin parpadear. Hinin. Northmont Byway también miró a su buen amigo.
Cuando conoció a Nin, Nin era nada más que un joven de Swallow Mountain, pero ahora se había convertido en el punto focal de atención de toda la dinastía Grand Xiao. Dentro de la gran formación de sellado, Jinin y Saberslave se quedaron de pie sobre la nube, mirándose el uno al otro desde lejos. Nin inspeccionó cuidadosamente Saberslave. El hombre de túnica negra que llevaba un cortador de guerra parecía ser extremadamente tranquilo. Estaba tan quieto como el agua, y su aura estaba completamente retraída, era fácil para los demás no prestarle atención. Para el poder permanecer tan tranquilo en un momento como este, para que su corazón haya alcanzado tal nivel, cuando explote con toda su fuerza, será extremadamente aterrador. Ni siquiera le presté atención antes de desatar todo su poder. Nin era muy cauteloso. El adepto Saberslave también estaba inspeccionando a Jinin. Este joven de aspecto delgado, vestido de piel, parecía ser un joven bumpkin de la inmensidad del desierto, bastante ordinario, sin parecerse ser el más mínimo amenazador. Pero el adepto Saberslave había visto las 2 rondas anteriores de duelos, naturalmente sabía lo aterrador que podía ser este joven aparentemente delicado cuando explotó con poder. Y sus ojos eran tan profundos como un charco de agua sin fondo, pero dentro de ellos se podía distinguir débilmente un espíritu tan agudo y feroz como la hoja de una espada. Era una juventud aterradora. Sobre la base de los informes de inteligencia que había visto antes, este joven había entrenado solo 30 años más o menos. Él realmente era un monstruo increíble. Tengo que atacar con todo mi poder, reflexionó el adepto Saberslave. Había luchado a menudo con los que tenían un poder más elevado, e incluso había matado a bastantes taoístas primitivos. Sin embargo, él nunca había encontrado a un enemigo tan aterrador que también estuviera en el nivel de adepto de Ban Xiang, igual que él. Tengo que luchar con todo mi poder. Esta fue la conclusión privada de Nin también. Explosión. Explosión. Sus cuerpos parpadeaban simultáneamente mientras ambos se transformaban, uno en un gigante de 54 metros de altura y el otro en un gigante de 60 metros de altura. Claramente, Jinin había pasado comparativamente menos tiempo entrenando y por lo tanto era ligeramente falta en este sentido. A continuación, los dos ejecutaron simultáneamente. Y, estas eran 2 habilidades divinas extremadamente extendidas en los 3 reinos y eran vistas como absolutamente necesarias para todos los verdaderos expertos que se entrenaron como refinadores de cuerpos Fiend God. Silbido. Silbido. Los 2 se cargaron unos contra otros como un par de verdaderos Fiend Gods. Nin manejó 6 espadas inmortales en sus manos, mientras que el adepto Saberslave manejaba 6 Barcleavers. Mientras se movían al lado del uno al otro, ambos lanzaron sus habilidades divinas más poderosas también. Nin no sostuvo nada, ejecutando de inmediato su sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Una sucesiva y frenética ráfaga de sonidos podía ser oída mientras las espadas y los sables colisionaban. Los sonidos eran realmente incomparablemente claros a medida que se extendían lejos. En total, intercambiaron un total de 12 golpes. Las 6 espadas inmortales y los 6 guerreros se enfrentaron 2 veces. Voz. Adept Saberslave repentinamente se retiró a gran velocidad, transformándose en una raya de luz negra. Se retiró hasta el borde de la gran formación de sellos. Todo su cuerpo parecía rebosar de llamas oscuras y miró fríamente hacia Nin con una mirada oscura. Sus 6 manos ya se habían abierto en la unión entre el pulgar y el índice y la sangre estaba goteando. El adepto Saberslave miró fijamente a Nin, sus alumnos se contrajeron. ¿Qué fuerza tan aterradora tiene Jinin y qué espantosas artes de espada? Los sables son armas de un solo filo que son más gruesas en la parte posterior, lo que les permite cortar con mayor fuerza. En términos de armas, si 2 oponentes con igual fuerza luchan unos contra otros, el lado que maneja un sable tendrá una mayor ventaja. Pero en realidad estaba en desventaja. Los practicantes del Dao de la espada fueron referidos como inmortales de espada, eran ágiles, relajados, refinados y de espíritu libre. Los practicantes del Dao del sabre fueron referidos como diablo sabre, eran salvajes, brutales, viciosos y feroz. Estos eran 2 estilos diametralmente opuestos. Pero en un enfrentamiento frontal, Adept Saberslave había estado realmente en desventaja. He llegado a la 12ª etapa de él, y mi cuerpo semejante a Fiend God es incomparablemente poderoso. También tengo en términos de fuerza pura, definitivamente soy el número 1 en este conclave de destino inmortal. Mis artes de la espada son comparables a sus artes del sable, en un choque frontal, ¿cómo puede compararme a mí? Nin sintió completa confianza en sí mismo. Aunque parecía un joven delicado,
Su fuerza física era definitivamente el número uno en este conclave. Su permitió que sus manos explotaran con un poder realmente tremendo. Después de todo, fue clasificado como una de las 10 mejores habilidades divinas para ser inventado desde que el universo había sido creado. Nin se negó a creer que en este cónclave aparecería otra habilidad divina que se clasificaba entre las 10 mejores habilidades divinas de los 3 reinos. Eso era simplemente demasiado improbable. Eres el más poderoso adepto de Ban Xian que he conocido. Sin embargo, una batalla no se trata solo de pelear de frente contra sus enemigos, adiós Aberslave gruñó. En términos de agilidad, el Dao de la espada siempre ha sido superior al Dao del sabre, respondió Nin tranquilamente. Tan pronto como llegaron las palabras de Nin. Silbido. El adepto Saberslave, moviéndose como un fantasma, apareció de repente frente a Nin. Sus 6 brazos cortados simultáneamente con sus barcleavers, todo en movimiento en un patrón extremadamente extraño. Era como si una serie de ilusiones hubieran aparecido, cada una de las cuales era completamente silenciosa, ya sea apuñalando o hacking hacia Nin. Nin inmediatamente usó su propia evasión win-win, y sus 6 brazos también ejecutaron sus propias artes de espada. Su luz de espada era como seda, bailando y revoloteando en los alrededores con absoluta belleza. Fue bastante extraño. No había ruidos de armas colisionando en absoluto. Su luz de espada y luz de sable aullaban una tras otra repetidamente, parecían casi chocar pero luego se separaban antes de hacerlo. Los guerreros de la sabiduría de Saberslave eran verdaderamente insondables. Las espadas de Nin se movían de una manera profunda y ágil. Nin todavía tenía la ventaja. Después de todo, en términos de agilidad, el Dao de la espada era de hecho ligeramente superior al Dao del sable. El sable es mi vida. De repente, una voz ronca resonó. Los ojos de Adept Saberslave repentinamente rebosaron de luz ardiente. Sus 6 guerreros de piratería empezaron de repente a moverse con una velocidad incomparable. Una tajada tras otra, todas se derrumbaron hacia Nin. Los 6 guerreros parecían haberse transformado en los radios de una rueda. Una cantidad ilimitada de luz de sable descendía constantemente hacia Nin, y los ojos del sabueso, brillando con una luz encendida, parecían arder con locura. En ese momento se había olvidado de sí mismo. Solo quedaba el sable. En este mundo del sable. Rápido. Más rápido. Lo más rápido. Un golpe tras otro. Clank, 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 clank. Nin luchó contra su enemigo, y sus 2 figuras comenzaron a aparecer en múltiples lugares a lo largo de la gran formación de sellos. La luz del sable brillaba a un ritmo simplemente incomparablemente rápido. Después de todo, los sables eran armas de un solo filo que se usaban para cortar y cortar. En términos de velocidad cruda, sus ataques tenían una ventaja sobre los ataques de una espada. Descanso, descanso, descanso. Nin, asaltado y presionado por innumerables asaltos de sable que destellaron tan rápido como el fuego, instantáneamente explotó con poder. Anteriormente, él había estado planeando usar esto como una oportunidad para moderarse, pero ahora no tenía otras opciones. Sus 6 espadas inmortales instantáneamente se hicieron insondables en sus movimientos, algunos eran invenciblemente salvajes y feroz, algunos eran tan ágiles y destros como una doncella inmortal cosiendo ropa, mientras que otro solo se centró en el apoyo. Tú no puedes callarme. El adepto Saberslave se había vuelto completamente loco. En el área a su alrededor, un dragón ardiente apareció de repente. El ardiente dragón se envolvió alrededor de él mientras lanzaba ataques furtivos contra Nin, perturbando el ritmo de Nin. Alrededor del propio cuerpo de Nin, de repente apareció un enorme Waterflame Loras. El lotus lleno de agua floreció abierto, los pétalos del loto girando uno contra el otro. Barra oblicua. Barra oblicua. La sangre voló por todas partes mientras los dos luchaban con locura absoluta. Adept Saberslave solo podría ser descrito en una sola palabra: rápido. Nin, a su vez, sacó todo el esplendor magnífico del Dao de la espada. Sonido metálico. Un golpe de guerra fue de repente derribado, y unido a él era una mano cortada. Admiro la derrota. Una voz ronca sonó. Los dos se separaron con un esboz. El cuerpo entero de Saberslave estaba cubierto de heridas. La herida de su pecho era particularmente mala, se había desgarrado casi todo su pecho. Su rostro estaba cubierto de muchas heridas salvajes, y una de sus manos había sido cortada, haciendo que su salvavidas se despegara. Nin, en comparación, estaba un poco mejor. Solo tenía una sola herida viciosa en el pecho, así como varias heridas que estaban a punto de terminar completamente la curación.
Todavía no estabas completamente derrotado. Nin miró al Adept Saberslave. Con 6 sables, todavía perdí una mano. Con solo 5 sables, probablemente me habrías quitado la vida. El adepto Saberslave sacudió suavemente la cabeza. Cogió su salvavidas desechada y salió de la gran formación de sellos. Hinin salió también. Todos los adeptos de Banxian dentro del vestíbulo principal tenían una expresión solemne en sus rostros. La batalla entre Hinin y adepto Saberslave había sido demasiado loca, demasiado violenta. Los dos habían sacado casi todas las paradas en su batalla, liberando todo el poder del Gran Dao de la espada y el Gran Dao del saber, los dos Gran Daos que eran más adecuados para atacar. Esto hizo que todos los espectadores sintieran nerviosismo en sus corazones. Muchos de ellos probablemente habrían sido derrotados si hubieran sido ellos los que encontraran al adepto Saberslave. Afortunadamente, fue Hinin, una espada inmortal, quien había sido la que había peleado. Había conseguido suprimir a este diablo sabre. Y ahora. Adept Saberslave había admitido la derrota, dejando atrás el aún más aterrador Hinin. Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 23, la capacidad divina de Hinin. Hinin ganó. Hinin del Colegio Negro Blanco de Stillwater Commandery ganó. La plaza de la Ciudadela Imperial era un bullicio de ruido. Los delegados de las 3.600 comandancias y 4 mares discutieron entusiasmadamente esta batalla más reciente. Había sido realmente espectacular. Esto se debía a que los otros competidores, como Siamang Sisan, Adepto Ninedeax o el taoísta descuidado se apoyaban en sus manos o en bastones. Cuando luchaban, sus técnicas podían ser más exquisitas o más violentas, pero en términos de salvajismo asesino, estaban lejos de ser un partido para el Dao de la espada o el Dao del sabre. Los Immortals de la espada y los Diablos del saber eran altamente aptos para combatir. Anteriormente, los dos derrotaron fácilmente a sus enemigos, pero esta vez cuando chocaron unos contra otros, finalmente, revelaron de verdad las fortalezas de Sword Immortals y Saber Devils, estas dos grandes escuelas de combate. La visión de su lucha hizo que los corazones se estremecieran y crecieran entumecidos. La luz de espada, la luz de sable, cualquier golpe casual era capaz de matar a un taoísmo primal. Nin entró de nuevo en el vestíbulo principal del Scarlet Palace, moviéndose detrás del rey Yan y sentándose junto al taoísta Slappy, Yuchi Siyue y Yu Wei una vez más. Las miradas de muchos individuos dentro de la sala principal cayeron sobre Nin. No puedo intercambiar golpes contra este Hinin. Necesito usar mis fuerzas para apoderarse de sus debilidades. Los inmortales de espada son realmente formidables en una pelea total. No puedo tomarlo de frente. El resto de los 24 competidores adeptos de Banxiang estaban reflexionando. Solo cuando conocerse a sí mismo ya los enemigos podría ganar 100 batallas sin falta. Todos sabían que los inmortales de espada se especializaban en atacar y naturalmente sabían dónde también estaban sus propias ventajas y por lo tanto los personajes de Adepto Nandax, Siamang Sisan, Kang Wu-Hyu, John Flamesan y Adepto Blackstone estaban tranquilamente pensando en sus planes. Los 9 Pure Young True Immortals sentados en lo alto, por el contrario, comenzaron a perplejarse. No pude verlo claramente antes, dijo el anciano inmortal de los Northlands de una manera sospechosa, pero durante la batalla entre Hinin y Saberslave, todo se hizo evidente. En términos de sus niveles de comprensión con respecto a la espada y el sable, los dos estaban a la par, pero cuando lucharon de frente, Hinin realmente tuvo la ventaja. Este Saberslave es el discípulo de un buen amigo de Astflover, sus habilidades divinas no deben ser débiles. Así que, este Hinin debe entrenar en una habilidad divina aún más poderosa. O quizás el poder de las espadas que maneja es mayor. Troelord Chiji asintió con la cabeza también. Hinin solo se ha entrenado durante unos 30 años o más, pero ya ha alcanzado un nivel tal, debería haber tenido un tremendo golpe de suerte que le permitió aprender una poderosa habilidad divina. Sin embargo, esta habilidad divina es una habilidad divina de tipo de apoyo que es muy discreta, lo que hace que sea extremadamente difícil de detectar desde la superficie. Debería tener una formidable capacidad divina. Lu Dongbin rió en voz alta. Pero cada uno de los que han logrado sobrevivir a este conclave hasta el momento son los queridos de todo este mundo mayor del Gran Xia, estoy seguro de que todos ellos han tenido tremendos golpes de suerte. Desde que el universo fue establecido, innumerables habilidades divinas han sido inventadas. Algunos son para el ataque, otros para suprimir y sellar, otros para el veneno, mientras que algunos son para la fuerza en bruto, todos son diferentes. Hinin debería haberse entrenado en uno destinado a la fuerza cruda. Derecha. Su velocidad no es excepcionalmente impresionante. Todos asintieron.
Había, después de todo, demasiadas variables que podían afectar el poder de combate de una persona. Algunos eran excepcionalmente talentosos, incluso si estuvieran también en la 12ª etapa su talento lo hizo para que fueran un poco más fuertes. No todos en el mismo nivel necesariamente tendrían exactamente el mismo nivel de fuerza. Incluso aquellos que se entrenaron en la misma técnica de refinación de ki, como necesitarían diferentes niveles de esencia elemental licuada para lograr un avance. Después de todo, cada uno de ellos nació con cuerpos únicos que tenían sus diferencias, lo único que se podía decir era que la diferencia entre ellos no sería demasiado ridícula. Diferentes armas, diferentes percepciones de diferentes daos, habilidades especiales divinas especiales o artes secretas que permitieron que el ki elemental explotara de ciertas maneras. Estos podrían causar diferencias en el nivel de poder de uno. Anteriormente, ni siquiera habían sido capaces de decir que Nin poseía una poderosa habilidad divina, pero en la batalla de Nin contra Saberslave, los dos habían sido simplemente demasiado similares. Uno era del Dao de la espada, el otro era del Dao del sabre. Ponerlos lado a lado hizo que las diferencias fueran muy fácilmente detectadas, por lo que los verdaderos inmortales de Yang puro pudieron comprobar que Nin debía estar en posesión de una poderosa habilidad divina. Pero eso no era nada especial. Había muchas habilidades divinas formidables, el tesoro imperial del gran emperador Xia incluso sostuvo una de las 100 grandes habilidades divinas de los 3 reinos. Sin embargo, el tesoro solo tenía la primera parte solo era adecuado para los Fiendgot de nivel de vacío para entrenar. No tenían las técnicas de entrenamiento de nivel superior. En verdad, una gran habilidad divina como esta, clasificada en los 100 superiores en los 3 reinos, no debería haber sido transmitida a los forasteros, aunque fuera solo la primera parte. La razón por la que el tesoro imperial del Gran Xia lo tenía era porque, el creador del ojo del dragón de la antorcha, el poder principal de los 3 reinos conocido como el dragón de la antorcha, había muerto hace mucho tiempo durante la era del mundo primordial. Hinin pudo haber aprendido una habilidad divina única desarrollada por algún dios empirio o poder mayor, creyeron los puros Yang verdaderos inmortales. Las capacidades divinas desarrolladas por las grandes potencias no eran necesariamente las habilidades más supremas. Por ejemplo, el gran emperador Xuanbu, solo su habilidad divina Grand Black Tortoise era excepcionalmente famosa. De vez en cuando desarrollaría otras habilidades divinas únicas también. Algunos eran adecuados para huir, otros eran adecuados para la defensa, mientras que otros eran adecuados para atacar. Estos tipos de habilidades divinas, que él crearía de una manera bastante casual, eran comparativamente hablando de un valor mucho más bajo. Solo las habilidades supremas que el creador vertió toda su sangre y sudor en se convertiría en verdaderamente precioso. Por ejemplo, la habilidad divina de la gran tortuga negra del gran emperador Xuanbu. O, por ejemplo, la de los taleístas taoístas. En el segundo duelo, los adeptos Nandats no afiliados lucharán contra Adapt Renflaw de la escuela inmortal Souring. Esta fue una batalla entre dos mujeres. El adepto Nandats tenía un cuerpo como un tesoro mágico, Adapt Renflaw era completamente incapaz de hacerle nada. Después de todo, sus ataques no eran tan poderosos como el de una espada inmortal como Hinin. En esta batalla, el adepto Nandats fue el vencedor. El tercer duelo, el cuarto duelo. Un duelo tras otro. La gente que miraba desde la plaza de la ciudadela imperial abajo estaba sin aliento. Los inmortales celestiales y los inmortales verdaderos de Yang puro asentados dentro del pasillo principal del Palacio de la Claraboya miraban con atención también. La única razón por la que los Pure Young True Immortals estaban prestando tanta atención fue porque Godfather Crimson Bride elegiría a uno de ellos como discípulo. El octavo duelo Wei Yong Flam San lucha contra Xian Tianxiao. Esta fue una batalla a la que muchas personas se preocuparon. Esto se debía a que, entre los 24 competidores, solo 4 provenían de los principales clanes de la gran dinastía Xia, Xiamang Xisan del clan imperial Xiamang, Kangwu Hu del clan Kangwu, Zhong Flame San del clan Zhong Flame y Xiantian Xiao del clan Xiantian. Solo 4 de ellos. Esto demostró que en términos de búsqueda de genios, el número de genios dentro de los diversos clanes era muy inferior al número de genios dispersos en el mundo entero. En esta batalla, Xiantian Xiao era bastante loco. Él exhibió completamente el valor legendario y el salvajismo del clan de Xiantian, famoso por estar dispuesto a desafiar los cielos ellos mismos. Sin embargo, él todavía perdió. Su poder era bastante más bajo que el de Young Flame John. 1. Además, Young Flame San había sido confiado con las esperanzas de su clan, también se había ido todo. El vencedor de la octava batalla fue Young Flame San. Bien. Muy bien.
Mirando la batalla, el patriarca Arcanum no pudo evitar reír tan fuerte que su boca estaba a punto de partirse. Todo el mundo sabía lo loco y de sangre fría que era raro verle sonreír una sola vez en 10.000 años, pero ahora mismo, se estaba riendo. Y en verdad, los otros inmortales celestiales comprendieron cómo se sentía el Arcanum del patriarca. San, niño, bien hecho. Cargue hacia adelante de esta manera. El patriarca Arcanum observó cómo John Flamesan caminaba a su lado y luego lo animó de inmediato. Estás muy cerca de estar entre los 3 primeros. Finalmente, las 12 competiciones en la tercera ronda llegaron a su fin. Esto dio como resultado que se determinaran los 12 finales. Nin y el resto de los 12 se encontraban en una línea ordenada en el vestíbulo principal, aguardando el otorgamiento del emperador del Gran Xia de 5 millones de kilogramos de esencia elemental licuada. Xiamang Xisan. Kang Wu-Hyu. He Nin. Taoísta descuidado. John Flamesan. Adepto Wodpass. Adepto Blackstone. Adepto Ninedeats. Adepto Vite Dragon. Adepto Unicosmo. Adepto Primalback. Adepto Goldcrow. El emperador Xia estaba en la parte delantera del vestíbulo, listando los nombres de los 12 antes de continuar. Los 12 de ustedes se han clasificado entre los 12 primeros en este conclave de destino inmortal. Dije previamente que aquellos que llegaron a los 12 primeros recibirían cada uno 5 millones de kilogramos de esencia elemental licuada. El emperador Xia agitó la mano. Al instante, 12 botellas de jade violeta aparecieron de la nada en el aire ante ellos. Una de las 12 botellas de jade violeta voló a cada uno de los 12 vencedores. Esto hizo que incluso los inmortales celestiales presentes miraran hacia las botellas. 5 millones de kilos. Esto les causó incluso sentir envidia y deseo. Estos 12 pequeños compañeros terminaron adquiriendo tanto. Nin y los demás se acercaron para agarrarlos. Entonces barrían las botellas con sus divinos sentidos. Nin, secretamente, suspiró sorprendido. Esta botella violeta es un tesoro maravilloso para almacenar la esencia elemental licuada también. En realidad es capaz de mantener 5 millones de kilogramos de ella. Es comparable a una espada voladora de alto grado clasificada por el cielo en valor. Con estos 5 millones de kilogramos, mi Primal Twin debería ser capaz de cargar todo el camino hasta el pico de la etapa de vacío, dijo Nin a sí mismo. Pero no hay necesidad de apresurarse, mi Primal Twin ha pasado muy poco tiempo en el nivel primal. Debería mantenerlo allí por un periodo de tiempo más largo y entenderlo mejor. En cada nivel, había diferentes puntos de vista a obtener. Los inmortales reencarnados quizás ya se habían entrenado a cierto nivel, así que no importaba, pero Nin no era un inmortal reencarnado. Era mejor para él pasar un poco de tiempo extra en cada nivel. Pero, por supuesto, después de que su verdadero cuerpo rompió a través de convertirse en un primal, su Primal Twin podría hacer el avance al nivel de vacío. En primer lugar entrarás en el mundo del diagrama Brickmon de las montañas y los ríos, dijo de repente el emperador Xia. Voy a cambiar el flujo de tiempo en el lugar donde usted reside. Te esperaré por 2 horas en el mundo exterior, dentro del diagrama, tendrás 3 días para entrenar en silencio. Nin y los demás estuvieron atónitos. ¿Entrenar durante 3 días dentro del diagrama? Extraño. Anteriormente, cuando los 100.000 más competidores entraron en el mundo del diagrama, ¿no era el flujo de tiempo dentro de él lo mismo que el flujo de tiempo fuera de él? ¿Por qué de repente, 3 días en el diagrama se convierten igual a 2 horas fuera de él? Nin estaba perplejo. Nin. La voz del gigante oso amarillo resonó en la mente de Nin. Parece como si el emperador de tu gran dinastía Xia tuviera un buen conocimiento del gran Dao del tiempo. Sin embargo, cambiar el flujo de tiempo utilizará una tremenda cantidad de energía. Aunque el gran emperador Xia es un verdadero Yang, verdadero inmortal, todavía no se atrevería a tratar de cambiar el flujo de tiempo para más de 100.000 personas. Los 12 de ustedes representan una carga mucho menor para él. Es vos. Nin y el resto de los 12 se teletransportaron directamente al mundo del diagrama, y entonces el rollo del diagrama mismo voló hacia las manos del emperador del Gran Xia. Xiamang, ¿quieres dejarlos entrenar durante 3 días? True Lord Chi rió. Parece que realmente ponen una tremenda importancia en este cónclave. No es que le ponga importancia, es que no solo debo trabajar arduamente al servicio del maestro, sino que también debo pensar en ello, dijo el emperador Xia. Solo quedan 12 en este cónclave. Las batallas anteriores en las que se involucraron han hecho temblar sus corazones a través de la presión invisible que sus competidores les impusieron y actualmente están en proceso de evolución.
Les doy 3 días. Tal vez, esto será suficiente para dejar que hagan un gran avance. Naturalmente deseo asegurarme de que solo los 3 mejores genios sean presentados al maestro para la elección. Derecha. Cuando usted está trabajando para su maestro, no solo debe ser trabajador, sino también poner el pensamiento en ella. Ludonvin asintió con la cabeza y sonrió. No es de extrañar que Father Crimson Rat te quiera tanto, Xiamang. Hinin y los demás aparecieron en lo alto de un pico de montaña. El pico de la montaña tenía más de 300 metros de tamaño, naturalmente, era suficiente para que 12 cultivadores entrenaran adentro. Además, había barreras invisibles que rodeaban el pico de la montaña, no había manera de que Nin o los demás salieran de la zona del pico. Nin y los demás inmediatamente se sentaron en la posición del loto, ni siquiera decir nada el uno al otro. Todos sentían como si sus almas se hubieran llenado de nuevas ideas, tal vez esta podría ser su oportunidad de aplicarlos y hacer un gran avance. Un poco de un avance podría hacer una tremenda diferencia en si o no sería capaz de ser seleccionado en los 3 primeros. Eso significó una oportunidad de convertirse en el discípulo de Father Crimson Rat. ¿Quién no saldría todo por esa oportunidad? Nin también tenía el ardiente deseo de convertirse en el discípulo de Father Crimson Rat. Recuerde, Xiantian significa frente a los cielos. Libro 12, Destino Inmortal, capítulo 24. El taoísco descuidado contra el adepto Ninediats mientras Hinin y el resto de los 12 estaban en meditación y entrenamiento aislados dentro del mundo del diagrama Brickmon de las montañas y ríos. La plaza de la ciudadela imperial. 12 nombres repetidamente aparecieron en conversaciones: Xiamang Xisan, Kang Wu-Hyu, Hinin, taoísta despreciable, Zhong Flamme-san, adepto Woodpass, adepto Blackstone, adepto Nandats, adepto White Dragon, adepto Unicosmo, adepto Primoback, adepto Goldcrow. Los 12 primeros han sido determinados. Nuestros mares del sur tienen adepto de Woodpass. Nuestros mares del norte tienen adepto Goldcrow. Nuestra comandancia Kuchang tiene adepto White Dragon. Ustedes no son nada. Nuestra comandancia de Stillwater tiene 2 personas, Hinin y el taoísmo Slappy. Solo 12 finalistas habían surgido de las 3.600 comandancias. 2 de ellos pertenecían a la comandancia de Stillwater y ambos eran del Colegio Negro Blanco. El Immortal Falkreath sonreía tan ampliamente que su mandíbula estaba casi torcida. Agarrando una calabaza de vino, se la tragó felizmente, charlando ocasionalmente a través del sentido divino. Oh, tú eres el líder de la escuela de Merrill Beasts. Jaja, Yup, soy Fibecrase. Yup, Hinin y Poco Slappy pertenecen a nuestra universidad Blackwhite. Para ser honesto, Yu Wei de nuestro colegio negro blanco fue envenenado, de lo contrario, ella habría hecho en el top 96 también, incluso podría haber entrado en los 12 primeros. ¿Qué? ¿Quieres conocer a los discípulos de nuestro colegio negro blanco? ¿Quieres pasar algún tiempo viendo el diagrama negro-blanco dentro del colegio negro-blanco? Claro, no hay problema. ¿Qué tal si dejar que los discípulos de nuestro colegio blanco-negro también vayan a echar un vistazo a las 10.000 bestias de su escuela? ¿El clan Xiantian, su clan Xiantian desea enviar a sus discípulos al colegio negro-blanco? Pero, el colegio negro-blanco está en Stillwater Commandery, después de todo. Tenemos muy poco espacio, y no es conveniente para nosotros tener demasiados discípulos. Es por eso que somos extremadamente estrictos cuando tomamos a nuevos estudiantes. ¿Qué es eso? ¿Su clan Xiantian desea enviar una delegación enviada al colegio negro-blanco? No hay problema. Nuestro colegio negro-blanco definitivamente cuidará bien de ellos. Mucha gente había venido a buscar a Immortal Falkreath. Debe entenderse que el clan Xiantian y la Merrill Beast School eran algunas de las escuelas más poderosas en toda la dinastía Gran Xia. Todos habían aprendido de sus celestiales patriarcas inmortales que el taoísta Slappy era el discípulo del gran emperador Xuanbu. Dado lo excelente que Hinin estaba también, todas las grandes potencias estaban desconcertadas. Una cosa es que una pequeña escuela produzca repentinamente un genio sobresaliente, que solo puede atribuirse a la suerte, pero en realidad produjeron 2. Toda la dinastía Gran Xia tiene solo 2 en su nivel, y uno de ellos es el discípulo del gran emperador Xuanbu. Me imagino que este colegio negro-blanco debe ser uno de los lugares dentro de nuestra dinastía Gran Xia donde la suerte se está reuniendo y floreciendo. Debe ser un lugar de suerte kármica tremendamente positiva. Muchas potencias importantes llegaron a esta conclusión. Suerte, no podía ser visto, ni podía ser tocado. Pero algunos lugares eran naturalmente suerte. Cuando la capital imperial del Gran Xia había sido construida,
El gran emperador Xia había invitado a un gran poder a elegir personalmente un sitio con gran suerte kármica para construir, y luego establecer una gran formación que custodiaba a todo el mundo desde el sitio. Tenemos que enviar a nuestros discípulos allá. Cuando entrenan en un lugar de tal suerte kármica, ellos también serán bendecidos por la suerte. Derecha. También tenemos que pasar un tiempo observando el diagrama negro-blanco de este colegio negro-blanco. El vestíbulo principal del Palacio Skylight. 1 hora había pasado. El gran emperador Xia estaba sentado encima de todos los demás sobre su trono. Con una ola de su brazo, apareció un rollo enrollado en su palma. Era el tesoro de Yang puro, el diagrama Brickmon de las montañas y ríos. El pergamino se abrió, y 12 rayas de luz salieron volando y aterrizaron en el suelo. Era Jinin, el taoísta Slappy, y el resto de los 12. Te postramos ante ti, Majestad Imperial, dijo Nin y los demás mientras todos caían de rodillas. El gran emperador Xia los miró y luego asintió satisfecho. Podía sentir vagamente que después de 3 días de entrenamiento tranquilo, los 12 de ellos habían hecho algunas mejoras. Algunos de ellos habían mejorado considerablemente. Esta es ahora la parte más importante de este cónclave. 3 de ustedes saldrán de los 12, y uno de los 3 será definitivamente elegido por mi maestro como discípulo, dijo el emperador Xia. No hay tiempo que perder. Que comience la primera batalla en la 4ª ronda de duelos. Hagamos que el taoísta Slappy de la lucha Blackwell College contra el adepto no afiliado Ninediats. Los demás pueden descansar, ver y prepararse para sus propios duelos. Nin, Xiamang Sisan y los demás fueron sorprendidos. El taoísta Slappy contra el adepto Nandats. El adepto Nandats era extremadamente fuerte, y ella todavía tenía que liberar todo su poder. En cuanto al taoísmo descuidado, los inmortales celestiales habían arrojado sobre él sin cesar. Xiamang Sisan y los demás habían oído a sus respectivos patriarcas celestiales inmortales alabar al taoísta Slappy y advertirles que se preocuparan por él. Era como si el taoísta Slappy fuera el más fuerte entre ellos. Debido a las advertencias de sus celestiales patriarcas inmortales, todos ellos estaban prestando mucha atención al taoísmo descuidado. ¿Despreciado contra Ninediats? ¿Muy pronto? En cuanto al taoísmo descuidado y al adepto Ninediats, cada uno miró al otro. Luego salió del vestíbulo principal y se dirigió hacia la gran formación de sellos. Los 9 Pure Young True Immortals sentados en la parte delantera del vestíbulo principal del Skylight Palace comenzaron a discutir entre sí. Xiamang, ¿hay algo mal en tu cabeza? Truelord Chiji dijo con un ceño fruncido, esta es solo la 4ª ronda, destinada a determinar los 6 primeros, ¿por qué estás enfrentando al taoísta Slappy contra el adepto Nandats? Adept Ninediats ha dominado 5 Daopals completos hace mucho tiempo, y sus habilidades divinas y técnicas de entrenamiento son increíblemente poderosos. Su fuerza es significativa. Ella debe clasificar entre la parte superior y definitivamente tiene la oportunidad de convertirse en el número 1. El taoísta Slappy es el discípulo del gran emperador Xuanbu, él debe clasificar en la etapa también, y también tiene una ocasión de convertirse en número 1. Para que usted los haga luchar ahora, eso significa que uno de ellos tendrá que ser desechado prematuramente. De hecho, es demasiado pronto. No es apropiado que los dos compitan tan pronto. Bodhisattva Mahastamaprapta también habló lentamente. ¿Creen ustedes que no puedo decir que el adepto Nandats es poderoso? El emperador Xia sacudió la cabeza. Xiamang tiene sus propias dificultades. Lu Dongbin negó con la cabeza. En realidad, por ahora, tengo una impresión favorable de 8. Pero 6 deben ser eliminados. Por lo tanto, no importa cómo los iguales, al menos 2 de los 8 que me gustan serán eliminados. El emperador Xia asintió. Derecha. Por ahora, de estos 12, tengo una impresión particularmente favorable de Xiamang Sisan de mi propio clan, Jinin, Adepto Goldcrow, Adepto Woodpass, Adepto Blackstone, Slappy Taoist y Adepto Nandats. No importa cómo los pongo, 2 de estos 7 tendrán que terminar luchando entre sí. Reflexioné durante mucho tiempo sobre qué hacer. El taoísta Slappy ya es discípulo del gran emperador Xuanbu, definitivamente el maestro no intentará robar al discípulo de otra persona. En cuanto al adepto Nandats, es la única mujer entre los 7. Se destacaron. Por lo tanto, terminé decidiendo dejar de preocuparme por ello y solo tengo que luchar por el taoísta y adepto Nandats. Quien gane se quedará atrás. Eso es muy decisivo para ti. La razón por la que tienes al adepto Nandats luchar contra el taoísta Slappy es en realidad porque es una mujer. Los otros Pure Young True Immortals no pudieron evitar reírse.
Nin, Yu Wei y Yu Shiyu estaban detrás del rey Yan. Estaban mirando la distante gran formación de sellos fuera del vestíbulo. Dentro de la formación, había dos individuos, un joven descuidado, rechoncho y una doncella igualmente sucia. Ambos son incomparablemente descuidados. Son un buen partido, susurró Yu Shiyu. Pero ambos son muy poderosos, elogió Yu Wei. En realidad lo son. Cuando el Adepto Nandat se pone esos guantes de plata, ni siquiera puedo decir cuán grande es su poder. Aunque luché contra ella anteriormente, ella no había usado ese tesoro mágico en absoluto. Nin observó cuidadosamente. El poder del mayor hermano aprendiz también es insondable. Es difícil decir quién va a ganar. Todos miraban esta batalla. Los verdaderos inmortales de Truyang estaban prestando atención absoluta también. ¿El taoísmo descuidado? Un discípulo del gran emperador Xuanwu. Adepto Nandat. Todo el mundo había notado hace mucho tiempo que ella era una de las dos maestras de 5 Daopas, y ella tenía un cuerpo como un tesoro mágico. Están empezando. Yu Shiyu miró atentamente. Los ojos de Nin se estrecharon instantáneamente. Finalmente están mostrando sus poderes. Adepto Ninediats, ella realmente es aterradora. Hasta ahora, el Adepto Nandats nunca había revelado su poder total. Cuando había luchado contra Nin, se había centrado principalmente en atarlo. Pero esta vez, en su duelo contra el taoísta Slappy, lanzó activamente un ataque súbito y violento. Guantes en las manos, Adepto Nandats 6 brazos se habían convertido en 6 armas incomparablemente feroz. Ataque. A veces, sus manos cortadas como cuchillas con invencible agudeza. Otras veces se deslizaban como agua, girando de un modo suave y circular. El Adepto Nandats rodeó al taoísta Slappy, atacando violentamente. Ambos usaron sus habilidades divinas, ambos transformándose en gigantes de 3 cabezas y 6 brazos. ¿Qué gran Dao es esto? Nin frunció el ceño. Los ataques del Adepto Nandats eran extremadamente extraños. Crearon una sensación sofocante extremadamente incómoda, mientras que sus propios ataques fluctuaban constantemente en estilo en una manera insondable. No debería ser una muy conocida. Yo, al menos, nunca he visto este Gran Dao. El Gran Dao de la Mortalidad 1. Esta niña es verdaderamente bastante ambiciosa. El Gran Dao de la Mortalidad es uno de los más supremos de los muchos Grand Daos. Es muy difícil entrenar, ¿de verdad se atreve a pisar este Gran Dao? Lu Dongbin sacudió la cabeza con un suspiro. Pero si ella alcanza cierto nivel en este Gran Dao, entonces la superación de la tribulación celestial será significativamente más fácil en comparación. Los Gran Daos de Taiji, la espada y el saber eran todos daos enfocados en la técnica. Por el contrario, el Gran Dao de la Mortalidad contenía los misterios infinitos de la vida y la muerte dentro de él, así como los principios técnicos sobre cómo la vida y la muerte intercambiaban. Era un Gran Dao que no solo contenía muchos misterios profundos, sino también maneras de aplicar técnicas. Era extremadamente difícil entrenar, incluso más que los daos de la espada o el sabre. Interesante, esta pequeña muchacha es realmente formidable. El Adepto Nandats atacó violentamente, de vez en cuando se volvió tan salvaje y vicioso como un dios de la muerte, mientras que otras veces parecía ser tan suave y suave como la caricia de una madre. El intercambio y los vínculos entre la vida y la muerte hicieron que incluso el taoísmo Slappy fuera suprimido por un periodo de tiempo. Sin embargo, el taoísmo Slappy era realmente demasiado estable e inquebrantable. Al ejecutar la habilidad divina de la gran tortuga negra, también ejecutó su gran Dao de Taiji. El taoísmo Slappy parecía haberse transformado en una tortuga cáscara girando y girando. Su defensa era absolutamente inexpugnable. La habilidad divina de la gran tortuga negra era excepcionalmente adecuada para la defensa, y el gran Dao de Taiji también era muy adecuado para la defensa. Maldición. El Adepto Nandats soltó un furioso gruñido mientras se hacía aún más loco. Por el contrario, el taoísta Slappy estaba incomparablemente relajado y tranquilo. Sus 6 brazos parecían haberse transformado en los rayos de un enorme molino de viento, bloqueando un ataque tras otro. Silbido. Un sonido como el siseo de una serpiente. El taoísmo Slappy había estado defendiendo todo este tiempo, su guardia tan apretado como una concha de tortuga, permitiendo al oponente sin fallas a deslizarse a través de los ataques. De repente, su brazo se estrelló. Su mano golpeó hacia afuera en una postura serpentina, apuñalando vicioso adelante.
Al igual que sucedió, lo único que sucedió fue atacar un defecto en las posturas de los Adeptos Nandads, que se desplomaban frenéticamente, desgarrando su brazo por el hombro y enviándolo volando. Barra oblicua. Después de su primer ataque, el Daoista Slappy de repente explotó con el poder. Cargó con el poder de un volcán inactivo que estaba repentinamente explotando, y sus 6 brazos se habían transformado en víboras que se movían con extraño salvajismo. Su defensa había sido completamente inexpugnable. Sus ataques eran tan aterradores como las huelgas de una víbora. Perfecto, tuve miedo de que te mantuvieras escondido. El Adepto Nandads no se asustó, de hecho, estaba encantada. Si su oponente hubiera seguido defendiéndolo, podría haber podido agotar su poder divino, eso sería una manera injusta de perder. El Adepto Nandad se movió de inmediato para intercambiar golpes y su brazo cortado rápidamente se estaba volviendo a regar. Ambos realmente tienen el poder de luchar por la posición número 1. 1, literalmente, vida barra diagonal muerte. Libro 12, El destino inmortal, capítulo 25, El arte secreto, Babefolding, auge, 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 auge. Los 6 brazos del taoísta de Slappy estaban golpeando hacia afuera ahora como 6 serpientes venenosas, moviéndose con la ferocidad imparable y el viciousness extremo. Sus ataques salvajes parecían tan torrenciales como una tormenta de lluvia, y cada ataque era potencialmente letal. Claramente, él quería aprovechar esta oportunidad para derribar a Adepto Nandads. Después de todo, había perdido un brazo y ahora solo le quedaban 5. Ja ja ja, ja ja ja, Adepto Nandads en realidad dejó escapar una risa encantada. Cada uno de sus golpes de palma parecía contener el poder de la vida y la muerte dentro de ellos, haciendo que todos los que la miraban sintieran un sentimiento ahogado. Bloqueó locamente todos los ataques del Daoista Slappy, e incluso usó su propio cuerpo para bloquear algunas huelgas para ganar un poco de tiempo. El taoísmo Slappy estaba atacando ferozmente, mientras que Adepto Nandad se esforzaba por mantenerse hasta que su brazo cortado se había vuelto a levantar. No está bien. Jinin, Yu Wei y Yu Chiziyue se sintieron nerviosos al ver esto. A pesar de que Adepto Nandad solo tenía 5 brazos, el taoísta Slappy no pudo romper a través de sus defensas. Ella estaba planeando aguantar hasta que su 6.º brazo creció de nuevo, en ese momento, sería aún más difícil para el Daoísta Slappy para derrotarla. ¿Es esto todo lo que tiene, este discípulo al que el gran emperador Xuanbu se tomó tal fantasía, no puede incluso derrotar a un cultivador no afiliado como el adepto Ninedeats? Los verdaderos inmortales en la parte delantera del Palacio de Claraboyas estaban muy desconcertados. Como lo vieron, dado el estatus del gran emperador Xuanbu, su discípulo debe ser naturalmente extraordinario. De lo contrario, sería una pérdida total de cara para el gran emperador Xuanbu. Lu Dongbin, por el contrario, estaba mirando lejos en la distancia. Sonriendo, dijo, esta batalla es interesante. Este Adepto Nandads tiene un nivel extremadamente profundo de penetración en el gran Dao de la mortalidad, de hecho, incluso sospecho que ella tiene recuerdos de varias vidas anteriores. Ella es definitivamente extremadamente fuerte. ¿Puede ser que el taoísta Slappy realmente va a perder con ella? No sería extraño que lo hiciera con Vino Trelor Chiji. Solo porque alguien va a convertirse en un celestial inmortal en el futuro no significa que no puedan perder una batalla en el presente. Soberano Ao negó con la cabeza. Todos los Pure Young True Immortals sintieron que el resultado de esta batalla estaba ahora en duda. Basados en su juicio, tanto el taoísta Slappy como el Adepto Nandads habían usado todos los poderes disponibles para ellos. El Daoista Slappy tenía una defensa inexpugnable, y sus ataques eran absolutamente salvajes también, y aún así, él permanecía incapaz de hacer cualquier cosa a su oponente. Esto era muy peligroso para él. El Daoista Slappy de repente tomó un descanso de sus ataques frenéticos, comenzando a lanzar un ritmo diferente de huelgas. Esto es. La cara del Adepto Nandads cambió repentinamente. El taoísta Slappy estaba muy tranquilo, sus 6 brazos se movían de maneras insondables, y en casi todo el tiempo 4 de ellos estaban defendiendo mientras 2 de ellos estaban atacando. Se sentían como las olas del mar. Cada ola sucesiva era cada vez más poderosa, y lo mismo ocurría con los ataques del Daoista Slappy. Cuando defendía, estaba acumulando poder, y al atacar, lo dejaría entrar en erupción. Acumulando energía, luego desencadenándola. Este tipo de ritmo extraño hacía que los ataques del taoísta Slappy se hicieran cada vez más feroz. Una onda tras otra continuó fusionándose, causando que el Adepto Nandad se sintiera cada vez más sofocado. ¿Qué es esto? El Adepto Nandad no podía entenderlo en absoluto.
Las olas estaban creciendo cada vez más salvaje en el poder. Auge. El taoísmo Slapi de repente golpeó con los 6 brazos. Todos golpearon como puños con un poder que se sentía ligeramente similar a una enorme tortuga negra golpeando contra los pilares del cielo. ¡Boom! Edep Ninedeat bloqueó los golpes, pero fue golpeado volando hacia atrás. Su cuerpo se había abierto en muchos lugares de la fuerza de la colisión y la sangre fluía de las heridas sin parar. ¡Boos! El Daoísta Slapi dio un solo paso, apareciendo ante el Adepto Nandas. Sus 6 puños se movieron una vez más para atacar. Admito la derrota. Sonó la voz descontenta del Adepto Nandas. Ella ahora estaba usando todos sus esfuerzos para esquivar. Solo entonces el taoísmo Slapi se detuvo. Las runas de la cáscara de la tortuga que cubrían su cuerpo desaparecieron así como él volvió a la normalidad. El rostro sucio del Adepto Nandas estaba lleno de resentimiento y falta de voluntad para aceptar esto. Ella miró hacia el taoísmo Slapi, taoísta descuidado, tu nivel de comprensión del Dao es limitado, y si estoy atacando o defendiendo, puedo manejarte. Entonces, ¿por qué es que esta última técnica tuya se hizo cada vez más difícil de soportar, hasta que al final tuve que admitir la derrota? El taoísmo Slapi solo se rió. Esta era una técnica de batalla que había desarrollado después de obtener una visión de la habilidad divina de la gran tortuga negra. Cuando se le había transmitido esta habilidad divina de la gran tortuga negra, había jurado un juramento al Dao de los cielos que sin permiso, absolutamente no enseñaría a nadie en absoluto. Esta técnica implicaba algunos de los misterios profundos de la capacidad divina de la gran tortuga negra, naturalmente, no podía enseñárselo a nadie más. ¿Cuál es el nombre de este tipo de técnica de batalla?, preguntó el Adepto Nandas rápidamente. España de ondas. Le respondió el taoísmo Slapi. Foden, una ola tras otra, doblando el uno al otro. Estaba atrapado dentro de las olas, y la muerte era la única salida. Yo claramente no era más débil que tú, pero todavía estaba derrotado. Wabepoldin, Adep Nandas se alejó, murmurando la palabra ondulación para sí misma. Incluso tuvo un repentino sentimiento, que si pudiera comprender los misterios de este ondulado, entonces tendría la oportunidad de superar la tribulación celestial y convertirse en un celestial inmortal. Esto fue un golpe de suerte para ella. Pero si ella no era capaz de comprenderlo, entonces, en esta vida, su 9ª vida, probablemente volvería a faltar a la tribulación. Dentro del vestíbulo principal del Scarlet Palace. Los casi 1000 sacerdotes celestiales inmortales estaban frunciendo el ceño. Aunque eran muy experimentados, ni siquiera podían entender lo que acababa de suceder. Claramente, estos dos estaban a la par con los demás en términos de habilidades divinas, la comprensión de las técnicas Dao y Fiendgot refinamiento del cuerpo. De hecho, el Adepto Nandas tenía incluso una ligera ventaja. Entonces, ¿por qué, al final, había sido derrotada así? Parecía como si el Adepto Nandas hubiera caminado en una marea interminable, no importa cuánto luchara, era inútil. Al final, la marea la había ahogado completamente. ¿Qué fue eso? ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? No entiendo. Los inmortales celestiales sentían que había misterios extraños a lo que acababa de suceder. Debería haber sido una especie de arte de batalla que acababan de ver, pero ninguno de ellos podía comprenderlo. Él verdaderamente está a la altura de ser el discípulo del gran emperador Xuanbu. Esto era lo único que podían imaginar. El emperador de Xia y el resto de los 9 Pure True Immortals revelaron una mirada de sorpresa y asombro. Suspiro de asombro. El anciano inmortal de los Northlands sacudió la cabeza y suspiró con emoción. Este taoísta Slapi realmente tiene habilidades de comprensión asombrosas. Incluso fue capaz de comprender algo de la verdadera exquisitez de este arte secreto del gran emperador Xuanbu. Cuando vi esa batalla en este momento, incluso me acordé de esa escena desde atrás cuando estaba escuchando al gran emperador Xuanbu exponer el Dao. Verdaderamente increíble. Lu Dongbin suspiró incrédulo también. El emperador Xia parecía mostrar un poco de envidia. Gran emperador Xuanbu, verdaderamente es un gran poder. Los ojos de True Chiji estaban llenos de admiración. En su nivel, en realidad todos entendieron los profundos principios detrás de la técnica de doblaje taoísta Slapi. Esta era una técnica que constantemente circulaba y acumulaba ondas de poder. Cuanto más tiempo estuviera almacenado el poder, más aterradora sería la explosión final del poder. Pero incluso si se le enseñaba esta técnica y entendía completamente sus principios, eso no significaba que uno necesariamente pudiera usarlo. Esto era una cuestión de corazón, una cuestión de comprensión.
Todos ellos entendieron algunos de los principios subyacentes profundos, pero como dice el refrán, algunas cosas son fáciles de entender, pero difíciles de hacer. La comprensión era una parte, la ejecución de la técnica era otra cosa. Podemos comprender los misterios de esta técnica de doblaje taoísta Slapi, pero cuando el gran emperador la ejecuta personalmente, los misterios profundos son innumerables veces más complicados. Lu Dongbin suspiró. La habilidad divina de la gran tortuga negra del gran emperador Xuanbu, su verdadera exquisitez radica en una sola palabra, el llamado plegado. Nin frunció el ceño mientras observaba. Podía percibir vagamente que la técnica de la batalla final que el taoísta Slapi había utilizado parecía contener un profundo misterio que sacudía el cielo. Incluso podía sentir que el gran Dao de Taiji estaba mezclado en él. Pero Nin mismo no caminó sobre el gran Dao de Taiji, no podía entender lo que había visto en absoluto. Yu Wei, ¿qué te parece? Nin miró hacia el cercano Yu Wei, ella misma fue caminada sobre el gran Dao de Taiji. No lo entiendo. Es muy profundo, insondable. Puedo sentir vagamente la esencia exquisita del gran Dao de Taiji, pero eso es solo una parte de este arte secreto. Me imagino que el mayor aprendiz de hermanos solo ha dominado la mínima parte de este arte secreto. Yu Wei completamente no podía entender la técnica tampoco, ella no podía obtener el menor conocimiento de ello. Los inmortales celestiales estaban desconcertados, mientras que Nin y los demás estaban completamente desconcertados. Justo así, esta batalla terminó. Uno de los 6 primeros había sido determinado, el taoísta Slapi. Retumbar. De repente, una ondulación de la Dao descendió dentro de la sala principal del Palacio Skylight. Las miradas de todos se volvieron al unísono para mirar el punto donde había descendido la onda Dao. Vieron a Kang Wu-Hyu, sentado en la posición de loto detrás de un celestial patriarca inmortal del clan Kangwu. En el área a su alrededor, una indirecta de un viento negro se podía ver vagamente. ¿Comprendió un Dao? ¿Comprendió otro Daopath más completo? ¿En realidad comprendió un completo Daopath viendo esa batalla? Todos los presentes estaban completamente asombrados. Hablando en general, era bastante común que alguien hiciera un avance repentino durante el curso de una batalla, pero Kang Wu-Hyu acababa de estar observando la batalla. En esa atmósfera tensa, ¿había ganado en realidad un dominio repentino sobre un Daopath completo? Nin, Xiamang Xisan, Young Flame San, Adapto Blackstone, Adapto Woodpass, Adapto White Dragon, Adapto Gold Crow y el resto de los 12 adeptos de Ban Xiang sentían una nueva amenaza. Kang Wu-Hyu había sido muy poderoso para empezar. Y ahora, había dominado otro Daopath, y al hacerlo se había convertido inmediatamente en un enemigo verdaderamente formidable. Pero, el gran emperador Xia, sentado en lo alto de su trono sobre los otros, sacudió la cabeza y rió amargamente. Miró hacia los otros 8 Pure Young True Immortals. Todo el mundo, ¿cómo crees que debo organizar estas próximas batallas? Con este avance, ahora ha dominado 5 Daopaths completos. Además, este avance fue en uno de los Daos del viento, uno de los 5 elementos. Él ya era excepcionalmente rápido, ahora será aún más formidable. Ya había preparado un plan para hacer coincidir a duelistas. Pero el dominio repentino de Kang Wu-Hyu de un nuevo Daopath, combinado con el hecho de que ya era muy formidable, esto lo convirtió en un competidor aún más impactante. Veo a Kang Wu-Hyu muy positivamente, dijo Lu Dongbin con una carcajada. En realidad, fue capaz de hacer un gran avance con solo observar una batalla. Me imagino que su nivel de suerte debe ser bastante alto también. Ya era bastante formidable, y nunca había explotado con toda su fuerza. Ahora que ha hecho otro gran avance, me imagino que su poder es muy probable que no sea inferior incluso a los gustos de Adapto Nandas. Esto va a ser un problema. El gran emperador Xia estaba reflexionando. Inmediatamente hizo algunos ligeros ajustes mentales a los pares que había surgido con anterioridad. Originalmente había clasificado a Kang Wu-Hyu como el número 8 o 9 entre los 12, pero ahora lo clasificó en algún lugar alrededor del tercero o cuarto. Un gran avance repentino en la sala principal del Palacio Claraboya, esto, naturalmente, atrajo un poco de atención. La celeste inmortal patriarca del clan Kangwu tenía cejas extremadamente largos y era actualmente muy excitado. Miró a Kang Wu-Hyu, este discípulo de su clan. Al ver cómo abría los ojos, la celeste inmortal inmediatamente dijo, bueno. Hyu, hijo, este es un gran avance. Para que usted haga un gran avance repentino aquí en el Palacio Tragaluz debe ser la disposición de los cielos, esta vez, definitivamente harás los 3 primeros.
El Celestial Immortal Patriarch era casi capaz de visualizar lo glorioso que sería el clan Kangoo en el futuro. ¿Por qué el clan Kangoo tuvo que someterse necesariamente al clan Siaman? Con Darkfather Crimson Rat apoyándolos, en el futuro el clan Kangoo sería capaz de crecer y desarrollarse hasta el punto de poder sentarse con el clan Siaman como iguales. El segundo duelo en la cuarta ronda verá a Adapto White Dragon de la Montaña del Dragón Divino contra Kangoo Hugh del clan Kangoo. La voz del emperador Xia repentinamente resonó en el vestíbulo principal del Palax Kailait, así como la gran plaza de la Ciudadela Imperial abajo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.